Muy buenas a todos y bienvenidos a una clase más en este video. Vamos a continuar con un nuevo tema que es áreas, ¿sí? Para irnos, vamos aquí en la gráfica en mención, tenemos ahí un sector circular cuya área va a ser S, y la representación propia de un área. ¿Qué elementos vamos a distinguir? Pues para mi sector tenemos el arco, ¿sí? La longitud de arco L, que sabemos cómo hallarla, el radio que va a tener, sabemos que es el mismo que se encuentra aquí, y su ángulo respectivo, su ángulo inscrito o su ángulo central. Hay tres maneras para hallar el área, como ves aquí en pantalla. La primera de ellas es si es que tengo el arco y tengo el ángulo, ¿sí? Estas tres propiedades se acomodan en base a lo que tienes. Si yo tuviera el arco y el ángulo, aplicaría la primera. El área que va a ser igual, longitud de arco elevado al cuadrado sobre 2 veces el ángulo. Recuerda que el ángulo se debe expresar en radianes, no te olvides eso. Sigamos aquí. El área de otra manera la puedo calcular si es que me dieran la longitud de arco y el radio. Si me dieran estos dos elementos, fácilmente el área podría ser longitud de arco por el radio entre 2. ¿Verdad? Listo. Y ahora, si el ejercicio me diera el ángulo y el radio ahora, pues aplicaría la tercera fórmula. ¿Verdad? Longitud, ángulo por el radio al cuadrado sobre 2 me va a dar como resultado que mi área. Así que tienes tres maneras de calcular el área dependiendo de lo que te dé el ejercicio. Si me dan el arco con el ángulo, puedo aplicar la primera. Si me dan el arco con el radio, puedo aplicar la segunda. Y si me dan el ángulo y el radio, puedo aplicar la tercera. ¿Ya? Así que hay cuestión de acomodarnos. Vamos a la práctica en clase, ¿sí? Y tenemos los siguientes ejercicios. Vamos aquí. Te dice, si tiene un sector circular de área S, perfecto. Si se aumenta el arco en 30% y disminuye el radio en 10%, te dice, entonces el área del nuevo sector es. Entonces identifiquemos qué es lo que me da. Me da el arco, o sea, me da el L. ¿Qué más me da? Me da el radio. Por lo tanto, el área para este caso yo lo puedo calcular de la siguiente manera. El área que va a ser igual, el área va a ser igual a longitud de arco por el radio, ¿sí? Y todo sobre 2. Sí, porque me dan a mí el arco y me dan el radio, así que puedo aplicar esta formulita como lo habíamos visto aquí en pantalla, ¿verdad? La segunda. Listo. Entonces, vamos con lo que nos dice. Nos dice que el arco aumenta en 30%. Perfecto. Si yo tengo aquí que mi longitud de arco es L, ¿sí? Como ves ahí, y me dice que esto aumenta en un 30%. ¿Ya? 30%. 30% se representa como 30 sobre 100. Ya no te olvides eso. ¿Ya? Aumenta en un 30%. O sea, aumenta un 30 sobre 100. ¿De quién? De mi propio arco. Si yo sumo estas dos cantidades, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar como resultado 130 sobre 100 de L. O sea, ese es el aumento. Este va a ser mi nuevo arquito. ¿Ya? Como ves ahí. Es mi nuevo arquito. Luego me dicen que el radio, ¿sí? Disminuye el radio en 10%. Por lo tanto, si yo tengo mi radio que es R, va a decir que va a disminuir en su 10%. O sea, le vamos a quitar el 10%, que se representa como 10 sobre 100. ¿De quién? De mi radio, ¿verdad? No te olvides. Porcentaje. Esto vendría a ser un 10 sobre 100. Así chiquito lo pongo. Listo, ahí lo tenemos. Radio disminuye en 10% de su propio valor. ¿Cuánto me va a dar este resultado? Me va a dar 90 sobre 100 R. Y este va a ser mi nuevo radio. Entonces, identificamos los nuevos valores que me dan. 130 sobre 100 L y 90 sobre 100 R. Mis nuevos valores para poder hallar mi nueva área. Entonces, ¿cómo quedaría mi expresión? Me dice calcular, ¿sí? el nuevo valor del área del sector general. En este caso, mi nuevo sector o mi nueva área, le voy a poner SDN, o sea, haciendo referencia que es mi nueva área, va a ser igual a ¿cuánto? A la longitud de arco. ¿Cuál va a ser la longitud? ¿Va a ser siendo L? No, va a ser 130 sobre 100 L. Recuerda que se ha aumentado. Por lo tanto, coloco aquí 130 sobre 100 L. Multiplicado aquí, me indica la formulita por el radio. Pero recuerda que el radio disminuido en su 10%, lo cual me quedaría 90 sobre 100 R. Entonces le multiplico eso. Su nuevo radio que es 90 sobre 100
R. Y todo sobre cuánto me indica la formulita, todo sobre 2. ¿Sí? Listo. Entonces solo es cuestión de simplificar y acomodar los valores que tenemos. ¿Cómo así, profesor? Mira, este cerito con este cerito se van. Este 0 con este 0 se van. ¿Qué me va a quedar? 1 por 100 en el denominador. Pero arriba, ¿qué me va a quedar? 13 por 9. 13 por 9. ¿Cuánto es 13 por 9, muchachos? Me va a dar 117. ¿Sobre cuánto? 1 por 100 sobre 100. Listo. Multiplicado ¿quién, profesor? Longitud de arco por el radio. Longitud de arco por el radio, y todo estaba dividido entre 2, que lo podemos expresar de esta manera. No hay ningún problema. Recuerda que los medios se multiplican y es lo mismo que va a quedar acá. ¿Sí o no? Listo. Entonces mi nueva área, ¿a qué va a ser igual? A 117 sobre 100 multiplicado longitud por radio entre 2. Pero si tú te das cuenta en lo que ves aquí, ¿esto qué cosa viene a ser? Esto viene a ser esto, ¿sí o no? ¿Y esto qué va a ser igual? Al área que inicialmente se ha generado. Por lo tanto, ¿cómo va a quedar mi nuevo resultado? Va a quedar de la siguiente manera. 117 sobre 100 en porcentaje se representaría como 117, ¿sí? Por ciento. ¿Sí? ¿Y esto a qué va a ser igual, dijimos? Esto va a ser igual al S. Entonces sería 117% de su área original, que era S. Siendo ese que mi resultado para este caso. ¿Ya? Listo, chicos. Vamos con el siguiente ejercicio. Te dice, a partir del gráfico mostrado, calcular el área de la región sombreada. Tenemos aquí mi región sombreada. Entonces, para hallar yo el área de esta región sombreada, ya que no les he enseñado, para hallar el área de este tipo de figuras, lo único que podemos hacer es restar dos áreas. ¿Cuáles son esas áreas? El sector grande con el sector chiquito. Si yo al sector grande, al área del sector grande, mira aquí, yo le quito este sector chiquito, le quito este sector chiquito, ¿qué me va a quedar? El área sombreada. Y entonces mi área, ¿sí? Mi área sombreada, que le vamos a poner así, ¿sí? Como representación, ¿a qué va a ser igual? Lo planteamos. Mi área sombreada, ¿a qué va a ser igual? Al área de la región grande, que es A o B. Acá le vamos a poner A o B. ¿Sí? A o B. Menos, ¿sí? El área del sector chiquito, que es este que está en blanco, que sería área de COD, que es el chiquito. COD. Resto estas dos áreas y que me va a dar el área sombreada. Entonces, ya una vez planteado, identificamos los valores que tengo. Si te das cuenta, ¿qué es lo que tengo? Tengo que esto es un radio, tengo el ángulo que me dan, que es 20, y para el otro caso tengo el radio, que sigue siendo un mismo ángulo de 20. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que tengo yo? Lo que yo tengo es el ángulo y tengo el radio. Ángulo y radio. Si tengo esos dos elementos, ¿cuál propiedad es la que se asemeja? Pues sería la tercera, porque tengo el ángulo y tengo el radio. Por lo tanto, aplicamos esta formulita de acá, ¿sí? Ángulo y radio. Listo. Entonces, mi área sombreada, ¿cómo quedaría? Esto va a ser igual. Área sombreada de A o B. Según la formulita, acá la ribolita lo pongo, que es igual a su ángulo por el radio al cuadrado sobre 2. Ángulo por radio al cuadrado sobre 2, no te olvides. ¿Cuál es el ángulo? Es 20. Ey, pero el 20 no está convertido, hay que convertirlo. Ahorita lo convertimos. Multiplicado por ¿quién? Por su radio, en este caso el radio mayor es 6 raíz de 2. Y todo esto elevado al cuadrado. ¿Todo sobre cuánto, profesor? Todo entre 2. Ya, no te olvides, entre 2. Menos el área de COD, que sería igual a cuánto? A su ángulo, que sigue siendo 20, ¿sí? Pero que no está convertido, hay que convertirlo, así que dejamos un espacio para hacer la conversión. Multiplicado ¿quién? Su radio, que en este caso su radio chiquito es 2 raíz de 3. Aquí lo pongo, todo esto elevado al cuadrado y dividido entre 2. Ya tal vez está un poco feito porque no se distinguen bien todos los valores completos, pero ahorita le vamos a completar.
Recuerda que este 20 está en un sistema distinto al que nosotros conocemos, porque debería estar en radianes. Por lo tanto, le multiplicamos el factor de conversión, que es pi sobre 180. ¿Sí? Acá también le multiplico su factor de conversión, pi sobre 180. Y ahora sí, a restar. ¿Sí? Recordemos que hemos aplicado la fórmula 3, ¿ya? Ángulo por radio al cuadrado sobre 2. ¿Para quién? Para cada sector, ¿verdad? Ya que cada uno tiene un radio distinto, ¿ya? Pero tienen un mismo ángulo. Cabe resaltar eso. Ahora sí, a resolver. Aquí, 1, 20 de aquí, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 9. Sí, 9. Y recordemos, por la propiedad de extremos y medios, el 2 y el 9 se van a multiplicar, ¿sí? Y me va a quedar como resultado lo siguiente. Acá lo vamos a plantear. Me va a quedar aquí 2 por 9, denominador común 18. ¿Sí? Listo. 6 raíz de 2 al cuadrado, ¿cuánto va a ser? 6 raíz de 2 al cuadrado, ¿cuánto va a ser? Recuerda que la raíz desaparece, quedaría 2, pero el 6 se eleva al cuadrado. 36 por 2 me va a quedar 72. ¿72 qué? 72 pi. Ya, no te olvides eso. ¿Menos cuánto? Igualito acá. 20 de aquí es 9. Por la propiedad de extremos y medios, el 2 y el 9 se multiplican y me va a quedar aquí como denominador común 18. Y aquí efectuamos esta expresión. 2 raíz de 3 al cuadrado. Recordemos, el cuadrado para esta raíz se elimina y me va a quedar 3. Pero este cuadrado también afecta al 2. Sería 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. Sobre 18. Nos olvidamos del pi, le colocamos el pi. Ahora sí, resolvemos. Denominador común es 18. Entonces colocamos aquí el valorcito de 18. 72 pi menos 12 pi, ¿cuánto me va a dar? El valor de 60 pi. Listo, ¿podemos simplificar esto? Claro. Saco sexta, me va a salir 3. Saco sexta, me va a salir 10. Entonces, mi resultado final, ¿cuánto sería? 10 tercios de pi. Siendo esto, ¿qué cosa? Mi área sombreada. Listo. Y de esa manera, chicos, culminamos esta parte. Sí, espero haberlos ayudado. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente clase.